Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a este webinar organizado por Guapalita. Mi nombre es Adeli Ríos y les doy la más cordial bienvenida donde quiera que se encuentren, desde cualquier rincón de este bello mundo, que nos estén sintonizando, que nos estén acompañando. El día de hoy tenemos un webinar espectacular con una persona más que espectacular, a quien tengo el grato honor y gusto de conocer desde hace algunas décadas, no voy a decir cuántas, para dejarlo así, pero ella es una persona muy profesional, es un ser humano increíble, con muchos dones, con muchos talentos. Tiene muchas preparaciones, tiene muchas credenciales, pero lo más importante es que es una mujer muy consciente de la necesidad tan grande que es generar esa conciencia en el mundo para poder desarrollar oportunidades de desarrollo profesional y personal para tantas mujeres. Y sobre todo para ir mermando o ir acortando esa brecha que hay todavía en este tema de género. Bueno, de tantos estereotipos que se manejan hoy por hoy en nuestra comunidad. Pues ella es la doctora Nadia Olivares, a quien doy la bienvenida. Bienvenida, Nadia, por estar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos y bueno, pues para hacer realidad este contenido tan bello que has preparado para nosotros. Equilibrio digital, cómo aprovechar la tecnología sin perder tu bienestar. Bienvenida, Nadia. Pues el auditorio digital es tuyo, así es que adelante con tu presentación y con todo lo que nos vayas a compartir. Gracias. Muchas gracias, Aideli. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. A los que se están sumando, que nos acompañan. También te olvidaste decir que soy socia de Guapalita desde su fundación y orgullosamente, y me encanta ver cómo vamos creciendo. También recuerdo a las mujeres que nos acompañan a grabar su video de yo soy Guapalita, soy Guapalita. eh, y bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir una presentación que nos va a acompañar durante esta plática. También quisiera que si tienen preguntas, comentarios, pues los compartan exactamente ahí los compartan en el chat y los veremos al final, ¿sí? Esa va a ser la dinámica. Y bueno, quisiera saber si están viendo la presentación todos, Sí, todo bien, se ¿sí? ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues hoy en día es un poco difícil hablar de este tema sin que haya algo de debate. Eh, Voy a presentarles las ideas en un orden que consideré más apto para este tema. Empezamos por presentarme y vamos a responder en toda esta charla la pregunta de cómo aprovechar la tecnología sin perder tu bienestar. Soy doctora en estudios del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. El título de mi tesis es Capitalismo Digital, México sin soberanía digital, y es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Las fuentes bibliográficas son obviamente mi tesis y también noticias que vemos todos los días y en los que vamos a ver cómo este tema nos impacta en el día a día. Por una parte, quisiera primero resaltar lo positivo de la tecnología. Hay 5 efectos que he identificado de la IA y las redes sociales. Uno, pues que democratiza el acceso a la información. Yo creo que una IA bien usada reduce la asimetría entre quien tiene recursos y quien no. Aparte, responde dudas médicas, legales o técnicas en segundos, sin reemplazar al experto, pero sí empoderándonos. Yo quisiera saber de aquí quiénes han utilizado alguna IA generativa para dibujos, para presentaciones, para chat, para conversaciones. ¿Quiénes lo han utilizado? A ver si pueden levantar su manita.
no mientan, ¿eh? Porque yo sé que yo sí la utilizo todos los días, Aideli es honesta, Y siempre. los demás no se animan, pero yo creo que todos lo hemos utilizado, incluso involuntariamente, porque aunque ustedes no lo sepan, Meta, que es el dueño de WhatsApp, Facebook y Messenger, pues ya lo pone en sus productos sí o sí, o sea, no tienes manera de optar fuera o de desactivarlo. Y lo mismo con Google y así en muchas otras situaciones del diario, ustedes la están utilizando y a veces no son conscientes. Luego hay extremos, ¿no? Conozco gente que también tiene incluso eh, Alexa o tiene otros dispositivos que utilizan también ya inteligencia artificial. Entonces, pues lo utilizan sí o sí. Y pues definitivamente este es uno de los puntos muy agradables, que democratiza el acceso a la información. Y yo creo que el que más nos han vendido. El segundo que identifico es la reducción de la brecha idiomática. Precisamente en las semanas pasadas publiqué mi primer página internacional, gracias a Aideli, que me recomendó con una mexicana ya en Europa. Y la página es de una persona que está en Arabia Saudita, que pues me pidió la página en inglés, pero yo le hice el regalo y la página está en inglés, en español, en alemán y árabe. Y entonces es muy agradable tener esas opciones hoy en día porque tenemos más acceso a información que antes no lo tendríamos. Hay otras herramientas como DeepL, Whisper o ChatGPT, que es el ChatGPT, que es el más común, ChatGPT en español, que permiten traducir en tiempo real. Entonces, por ejemplo, un emprendedor mexicano puede negociar con uno chino o alemán sin hablar su idioma. Y eso antes, pues, no era posible, no era una opción, ¿verdad? Y ahora, pues, es perfectamente posible. Otra es la comunicación aumentada para personas con discapacidad. Este mismo sitio web que les comento, pues está ya predispuesto para personas con alguna discapacidad, ya sea visual o física. Y, por ejemplo, hay una voz que te empieza a leer la página web. Dice, la IA convierte texto a voz para ciegos, voz a texto para sordos y predice palabras para personas con parálisis o autismo no verbal. Las redes sociales también les han dado una plaza pública que antes no tenían. Esa es un aspecto positivo de la tecnología. Aparte, la creación de comunidades de apoyo transversales, como lo es Guapalita y como lo son muchas otras, que permiten crear grupos de pacientes de enfermedades raras, madres solteras, cuidadores de Alzheimer o personas con depresión que encuentran en redes sociales un espacio sin juicio 24 horas por 7. Y la IA modera y conecta contenidos relevantes, te va a sugerir lo que es más apto para ti de acuerdo a tu actividad en línea. Entonces, eso tiene dos caras, ¿no? En este caso estamos viendo el lado positivo. Y una última que identifiqué, pues, es la visibilidad de causas ignoradas por medios tradicionales, por ejemplo, movimientos como Me Too, Ni Una Menos o Black Lives Matter, crecieron por las redes sociales y no se diga, pues, que la IA ayuda a analizar patrones de abuso y amplificar voces minoritarias sin que haya un filtro editorial corporativo. Eh, Recuerden, estamos viendo lo positivo. La cuestión es que todos estos aspectos positivos no son gracias a la tecnología, sino que no son gracias a los corporativos que controlan la tecnología, sino a pesar de, o sea, esto todo se ha dado por nosotras, las personas, por el uso que le damos a la tecnología en estos sentidos. Entonces, vamos a ocuparnos del bienestar digital. Les voy a explicar. Tenemos en el primer gran círculo, que es el capitalismo digital global o capitalismo digital, que es en el que estamos viviendo hoy en día. Y luego enfatizo la falta de soberanía mexicana, pero esto aplica para cualquier país que no sea Estados Unidos o China, que son los únicos dos países que este tema lo han traído, y la Unión Europea, que ya se está interesando mucho en el tema y van a ver por qué. Nos toca a todos de manera individual, porque después viene el nivel personal, o sea, el uso consciente
de la tecnología, reconocer nuestras limitaciones y tener un propósito al utilizar la tecnología. El equilibrio digital personal es imposible sin entender el capitalismo de la atención y la falta de soberanía digital. O sea, este capitalismo de la atención es el capitalismo digital. Yo creo que es una manera más descriptiva de llamarlo. El objetivo en el capitalismo digital o la manera como generas ingresos es a través de la captura de la atención del usuario. Esa es la dinámica. Por ejemplo, el libre albedrío digital es una ilusión. O sea, nosotros pensamos que estamos navegando libremente. Las apps obtienen datos. Pongan bien atención en esto porque ahí reduje mucha teoría sobre cómo funciona el capitalismo digital o el capitalismo de la atención. Las apps obtienen datos, los empaquetan y los ven y venden publicidad usando IA que te engancha. ¿Ok? Ese es el negocio. Y entonces ellos necesitan datos constantemente. No somos nosotros, no somos nosotros. La libertad digital es una ficción cuando el algoritmo decide qué ves y qué no. Aquí les hago una recomendación. Auditen las notificaciones como un acto de soberanía. Vayan y revisan las aplicaciones en su teléfono y qué permisos les han dado. Es increíble, a veces las aplicaciones más inocentes están constantemente obteniendo datos de todo lo que hacemos, los sitios que visitamos, las personas que contactamos, las llamadas que hacemos, las fotografías, las imágenes, los lugares que visitamos. Bueno, es una cantidad inmensa de datos y este mercado de la información es en el que se procesan todos esos datos y se revenden. Podría pasar más tiempo hablando de este tema que considero es muy importante porque si estamos en el capitalismo digital, pues debemos saber generar valor en este nuevo esquema. Y es precisamente una de las actividades a las que yo me dedico, enseñar a las personas y a los negocios a generar valor con la tecnología. Pero bueno, vamos adelante. El colonialismo de los datos te enferma, o sea, el estrés, la ansiedad y la fragmentación atencional son el subproducto de un modelo para generar ganancias. No es solamente una cuestión que no nos toque, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros pagamos la conexión a Internet. Ahora mismo, todos los que estamos aquí hemos tenido que pagar una conexión a Internet, ya sea de Wi-Fi, de datos, satelital, la que sea. Tuvimos que pagar una conexión a Internet. Mientras que las empresas o las plataformas que en general se les llama Big Tech, las grandes compañías de tecnología, no pagan impuestos, ¿ok? Pero nuestro cerebro sí paga la consecuencia de la interrupción constante. ¿Cuántos de ustedes, mientras están escuchándome, ya agarraron su teléfono, ya revisaron si tienen notificaciones, brincan de una aplicación a otra y luego regresan, pensando que están poniendo atención? Entonces, esto genera que el estar cambiando de contexto 50 veces al día mientras desbloqueas el teléfono reduce temporalmente nuestro coeficiente intelectual en 10 puntos. No es cualquier cosa. O sea, eso reduce nuestra habilidad para toma de decisiones y para rendir en los trabajos, ¿no? Entonces, esto genera estrés, ansiedad, fragmentación atencional, nos pone mal, ¿no? Y por eso puse al gatito, porque los gatitos son muy atentos, muy, muy atentos. Ellos son capaces de estar así y fijar su atención en algo por mucho tiempo. Nosotros ya no, ya nos entrenaron a estar estimulados continuamente y a estar buscando esta dopamina de muchas maneras. Entonces, la estafa no es solo monetaria, es atencional, porque estas empresas de Big Tech no pagan impuestos. Ellos pagan impuestos en su país, que es Estados Unidos, pero en México no, ni en ningún otro país. Por ejemplo, yo también asesoro a una asociación civil que tiene un canal de YouTube y monetiza. Y ahorita estamos en el proceso de llenar de nuevo su formulario fiscal para Estados Unidos.
Nos rechazaron el anterior y como lo rechazaron, ellos retienen el 30% de las ganancias de este canal, ¿ok? Que es el máximo de captación de impuestos en Estados Unidos. Ya que lo llenemos y que ellos se dignen en autorizarlo, va a bajar a un 10%. Pero si no, en automático ellos agarran el 30%. Pero ellos en México, porque es en México donde están generando sus ganancias de anuncios, no pagan nada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un comercial en YouTube y le tengo que pagar a YouTube. De eso, un porcentaje mínimo le dan al creador y el resto se lo quedan ellos. ¿Ok? Y lo que le dan al creador de ahí, el creador es el que va a pagar impuestos. Ellos pues tendrán que reportar, pero en Estados Unidos pagan realmente. ¿Qué hacen ellos para no pagar en Estados Unidos? Se dan de alta en paraísos fiscales. Por lo general, Irlanda es el país que escogen. Y entonces YouTube, LinkedIn, etcétera, un montón de empresas de estas de Big Tech, pues tienen su base económica o de donde reportan impuestos es Irlanda, no es Estados Unidos. Pero cuando tú usas sus servicios, el contrato que tú autorizas y que aceptas para utilizar sus servicios, te habla de Estados Unidos, de la dirección de Estados Unidos y que esa va a ser la jurisprudencia en un momento dado para resolución de conflictos. Entonces, tienen una maraña ahí legal y estratégica precisamente para evadir impuestos. Y el costo todo queda en el usuario, ¿sí? Que somos nosotros. Entonces, esta no es solo una estafa, esa es la parte monetaria, pero también la que más me preocupa a mí es la de la atención. La estafa mayor es que te quiten tiempo, foco y calma, a cambio de nada, porque pagas con tus datos. Entonces, aquí hay una regla práctica. Si no pagas por el producto eres tú. La única defensa es la reducción deliberada del flujo de datos que emitimos. Y eso es lo que vamos nosotros a aprender a hacer. Aquí les quiero comentar la diferencia entre modelos de negocio. Puse de ejemplo a DeepSeek y ChatGPT. El espejismo de la IA amable, ¿ok? Todos dicen, mira, siempre tengo la razón con la IA, siempre tengo la razón. La IA occidental, o sea, no hablemos tanto del modelo chino, pero hablemos del modelo occidental, está gamificado, ¿sí? El modelo está gamificado para retenerte más tiempo. Te da respuestas que parecen humanas, utiliza un tono muy amigable y te hace sugerencias continuas. Por ejemplo, le preguntas, no sé, hazme un resumen de las noticias del día o quiero saber más sobre el manguito rotador o una cosa que tú tengas duda, ¿no? Le preguntas y pues va a ser muy amable y siempre te va a contestar con preguntas de que, oye, sí, esto, pero también hay esto otro, ¿quieres verlo? O ¿por qué no? ¿Y qué te parece? Y te empieza a hacer sugerencias para engancharte más, 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 más y más. Porque de nuevo, esa es la idea, esa es la intención, el mantenerte enganchado. Entonces, yo te invito, pregúntate, ¿la IA te responde o te seduce? Ahí te tienes que preguntar cada vez, o sea, que la estés utilizando y puedes hacer un ejercicio muy sencillo. Usa la IA con un objetivo claro antes de abrirla. Escribe en un papel, ¿qué necesito resolver? Y escribes, quiero resolver la solución de un problema matemático o no sé, estás diseñando un programa y quieres ayuda en alguna área de código, quieres hacer una presentación y quieres sugerencias, quieres hacer un análisis de mercado, quieres, etcétera, lo que sea, lo escribes y cierras cuando lo obtengas. No sigas, no sigas, no te enganches, o sea, no sigas preguntando, no sigas viendo más cosas, que te dé tu respuesta y te vas con eso nada más. Ese es un ejercicio que yo te invito a practicar. Y bueno, la factura es un acto de soberanía, ¿sí? El pedir factura a los servicios
digitales es un acto de soberanía, porque si no hay factura mexicana, se procesa como servicio en el extranjero, ¿sí? Pedir factura, aunque a veces pueda ser complicado y no te la van a dar muchas de las veces, ayuda a entender la ruta del dinero y es un ejercicio de descolonización digital. Hay que preferir servicios que sí paguen impuestos locales. Esto nos beneficia a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, yo sé que no va a ser sencillo. Yo lo he hecho en varias ocasiones, aunque hay una ley mexicana que obliga a las empresas que ofrecen servicios digitales a tener un RFC y a estar registrados en nuestro país. No sé en el caso de otros países, me gustaría si hay alguien que quisiera comentar sobre su país, pero pues es muy difícil recibir una factura, entonces hay que preferir servicios que sí paguen impuestos locales. Aquí hay un dato interesante. El artículo 19 del TEMEC, o USMCA, que le dicen en inglés, es la jaula de oro del capitalismo digital. Este artículo habla del libre comercio digital y es el que permite a las plataformas, estoy hablando del caso específico de México, habría que ver el caso de otros países, ¿sí? Porque la idea de Estados Unidos es precisamente extender este capítulo 19 o esta manera de negociar de uno a uno con los países para asegurarse este libre flujo de datos en todo el mundo, que ya lo tienen, pero se dan cuenta los mismos gobiernos de la falta de soberanía digital y de cómo esto les afecta económicamente a sus ciudadanos. Y entonces ya vemos que hay cada vez más presión y Estados Unidos lo sabe y por eso su estrategia en los próximos años y de hecho ya desde ahorita es esta, es obligar o sí, pues es que literal es obligar porque es o estas son mis condiciones para que uses mi tecnología, ¿no? Y si quieres, y si no, no. De hecho, cuando en México se aprobó esa ley de que se tenían que registrar y si no, le llaman en inglés switch off, si no apagaban la aplicación, amenazaban diciendo que habría pérdidas millonarias para los mexicanos y eso pasaba, porque un solo día que no hubiera YouTube, en México se iban a perder millones de dólares y así, ¿no? Pero no hablan de los trillones de dólares que ellos ganan a costa de los datos del resto del mundo. Y bueno, eh, mi lema es tecnología con propósito, ¿sí? Es un antídoto neurológico. Y aquí viene la clave de nuestra plática, de nuestra charla, y por la que va a valer la pena que se hayan desmañanado o que estén tarde en el otro lado del mundo. Yo en general me dedico a educar a emprendedoras a establecer límites con la tecnología. Sí les doy las herramientas, pero sí me gusta también que sepan que hay límites. Hay muchas personas ahorita que le están apostando mucho a las redes sociales y hacen su página en Facebook y utilizan WhatsApp Business para vender, dan de alta su negocio y eso está muy bien, ¿sí? Eso está muy bien. Hay muchas herramientas digitales, pero tú debes ser capaz de elegir la que mejor se adapta a tu forma de trabajar, a tus objetivos, y debes ser capaz de discriminar entre aplicaciones y también de dar prioridad siempre a tu bienestar. Por ejemplo, debes preguntarte, ¿esto sirve a mi propósito de hoy? O sea, el estar a lo mejor viendo videos en TikTok, yo definitivamente desinstalé TikTok, así se los digo honestamente porque me robaba mucho tiempo. Hay una aplicación en los celulares Android, no sé si también en los de Apple, pero hay una aplicación que es de bienestar. Así se llama la aplicación, bienestar. De hecho, yo ahorita la tengo activa, casi todo el día la estoy monitoreando y esta aplicación te permite establecer límites de tiempo a las aplicaciones, al uso de otras aplicaciones. Y esta aplicación también te mide cuántas horas pasas en cada aplicación o cuántos minutos o cuánto tiempo. Y yo me daba cuenta que a veces pasaba hasta 4 horas en el TikTok, ¿sí? Así, scrolling down. Era una pérdida de tiempo impresionante, de productividad, de todo. Entonces tomé la decisión de eliminarla.
porque no sirve a veces ahí los límites de tiempo, no funcionan, porque lo desactivas y la sigues usando. Entonces, es ya una situación que debemos enfrentar. Les invito también, aparte de preguntarse si les sirve a su propósito de hoy, que tengan un día a la semana, yo propongo el sábado, puede ser cualquier otro día, un sábado sin redes, sin teléfono, que busquen alternativas locales o apagar los datos, definitivamente. Busquen qué hacer, se ponen a hacer jardinería, se van a pasear, etcétera, interactuar con las personas en vivo, o sea, un día a la semana que ustedes decidan estar sin redes sociales sería muy sano. Y el tercer consejo que les hago es el que ya les había mencionado, la auditoría de datos, lo que les había mencionado de revisar el acceso a contactos, ubicación y micrófono, y los que piensen que no son necesarios, pues revocarlos, quitar esos permisos. Yo, por ejemplo, en mi teléfono es molesto, pero es útil. No tengo en las aplicaciones el acceso a todas mis imágenes, sino que a las que yo selecciono nada más. Es un acceso limitado. Entonces, yo nada más tengo que escoger a qué imágenes sí le quiero dar acceso y a cuáles no. Y es una labor de todos los días, ¿no? Pero es importante aprender a poner límites a las aplicaciones por esta razón. O sea, cómo funciona en nuestro cerebro. Esto es, los ingenieros de estas empresas utilizan este conocimiento de cómo funciona el cerebro, que es el circuito de recompensa. Ellos utilizan esto para el diseño de sus aplicaciones, ¿sí? Cada vez que interrumpes una tarea para revisar el teléfono, tu cerebro tarda 23 minutos en recuperar la concentración profunda, ¿sí? Es decir, que si tú ahorita durante la charla estabas poniendo atención y luego agarraste el teléfono, te distrajiste, ya te perdiste el resto de la charla, o sea, ya no vas a estar presente al 100%, ¿sí? Estos estudios que han hecho incluso en Estados Unidos, aquí cito a la Universidad de California, pero bueno, esto implica tres cosas, que es un refuerzo variable intermitente, que es el mismo mecanismo de las máquinas tragamonedas. Cada vez que desbloqueo mi teléfono, no sé qué me voy a encontrar. A lo mejor un like, a lo mejor un mensaje, a lo mejor un correo, a lo mejor un recuerdo, etcétera. Lo que ustedes quieran. Cualquier cosa va a ser positivo o va a ser dopamina para el cerebro, ¿sí? Entonces, este refuerzo variable intermitente es el que utilizan para mantenerte enganchado. Y literal es una adicción, ya está considerada como tal en varios países, no en todos, pero en varios ya. E incluso ya empezaron a prohibir el uso de tabletas y celulares en escuelas en países como Noruega, Suecia, porque se dieron cuenta que estaba afectando el desempeño neurológico de los alumnos, de los niños, de los jóvenes. Ellos, sobra decirlo, son los más expuestos a esta situación porque su cerebro todavía no está totalmente desarrollado. Eh, Normalmente es hasta los 25 años que ya la parte prefrontal del cerebro termina de desarrollarse. Entonces, imagínense un niño de 6, 7, 8, 9 años, pues están totalmente expuestos, ¿no? Y se les enseña y se les educa a estar constantemente estimulados y a recibir su ración de dopamina de esta manera. Entonces, son más proclives a engancharse con la tecnología digital o con las redes sociales, ¿no? Otro aspecto es que el cerebro elige la recompensa más rápida. ¿Cuántos de ustedes desbloquean el teléfono con la huella? Porque es más rápido. Entonces utilizan su huella digital. Ahí yo les recomendaría, bueno, ahorita vamos a las recomendaciones, pero sería bueno utilizar una contraseña compleja, ¿sí? Algo que fuera más difícil de escribir. Y eso haría que no estés incentivado a estar desbloqueando el teléfono, porque pues tienes que recordar y escribir una contraseña larga. Esa sería una estrategia de defensa. Y bueno, el tercero es que el costo hundido de la regulación es que mantener el autocontrol agota
la glucosa cerebral. O sea, el mantener este tipo de medidas que yo les comparto agota la glucosa del cerebro. Entonces es normal que al final del día estábamos cansadísimos, ¿no? O sea, agotados. Y no sabemos ni por qué, pues si no hice tantas cosas, pues es por esta razón. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Aquí vamos al tema de las recomendaciones. Primero, reemplaza, no suprimas. O sea, no les estoy diciendo que dejen de utilizar sus teléfonos ni las redes sociales. Estoy compartiendo con ustedes la manera de utilizarlos de una manera que les genere y les reporte bienestar. Que encuentren ustedes mismos su equilibrio digital. Por ejemplo, en la mañana desbloquear el teléfono puede ser sustituido por estirarte. Ahora mismo, nos estiramos, les invito a hacerlo. Ese simple hecho de estirarte trae dopamina a tu cerebro, dopamina natural, que ya sustituyó a desbloquear el teléfono. Entonces, tienes ganas de desbloquearlo, si no es absolutamente necesario, que no tengas que hablar con alguien o esperes una llamada de alguien, un mensaje de alguien, pues no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas y estírate. Y ya sustituiste esa dopamina de una manera natural. Otro es, en lugar de revisar tus notificaciones, toma agua. ¿Tienen agua? Su alcance ahorita. Tomen agua. Eso de nuevo trajo dopamina natural a su cerebro. Y ya no caíste en la tentación de revisar notificaciones. Yo, por cierto, tengo desactivadas todas las notificaciones de mi teléfono. Pero ahí yo sé que mucha gente no. Y lo hice porque antes no las tenía eliminadas y el teléfono me distraía continuamente de cualquier cosa que estaba haciendo y no podía evitar mirarlo. Y entonces, por eso mejor las desactivé. Y bueno, el tercer tip que les doy, en lugar de entrar a redes sociales, escribe en un cuaderno. Escribe a mano, ¿sí? Yo siempre tengo una libreta aquí a mano, ya se ve, y escribo. Entonces, en lugar de meterme al WhatsApp o al Instagram o al Messenger, que aparte utilizo todas, Signal, Telegram, Reddit, you name it, hay un montón. Bueno, en lugar de meterme ahí, me pongo a escribir en mi cuaderno. Y eso ya produjo la dopamina que no obtuve de la red social. ¿Sí? Y hay muchos más tips que les podría dar, pero por el momento quiero agradecer su atención. Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere más tips, los tengo. Me mandan un mensajito y yo se los hago llegar. Son una serie de puntos que hay que tomar en cuenta cuando ya pusiste en la práctica estos que les recomendé ahora mismo y que no funcionó. Entonces hay que usar artillería pesada. Y una de esa artillería pesada es la que les dije, de plano, desinstalar la aplicación que más te roba tiempo, desinstalarla, o sea, es yo creo lo más sano que puedes hacer en un dado caso. Totalmente, Nadia. Qué excelente ponencia. Me encanta la manera en cómo nos has mostrado la realidad, nuestra realidad cotidiana en este mundo digital. Y es verdad, al final del día y a veces ni siquiera se necesita que termine el día cuando ya se siente el cansancio. Y es por tanta Sí, exposición a tanta luz también. Y al las cambio. pantallas, porque no es nada más el celular, luego también es la televisión, tabletas, en el carro tienes pantalla, en todas partes tienes pantallas. Algo también que yo hice es que mi teléfono lo puse en blanco y negro, o sea, no tiene Sí, colores. sí, eso también.
Son estrategias mucho muy válidas. Y bueno, invitamos a quienes nos estén acompañando ahorita, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden dejar en el chat o pueden abrir su micrófono y directamente hacer alguna pregunta. Yo tengo por ahí un par de preguntitas, Nadia. Este, con el tema, me llamó mucho la atención lo del tema de los paraísos fiscales. ¿Cómo Ah, era sí, eso del es un paraíso excelente fiscal? A tema ver. porque tú dices, a ver, ¿cómo es posible que estos hagan acá los ricos millonarios y acá los pobrecitos nos estamos preocupando por los centavos? Ellos no se preocupan. Mira, LinkedIn, y no solo LinkedIn, ¿verdad? Varios de los Big Tech están financiando la guerra en Israel y están haciendo todo esto, pero hay una razón por la cual lo hacen. O sea, todo es un intereses económicos, todo tiene que ver con un interés económico. Entonces, LinkedIn, por ejemplo, tiene su sede legal en Irlanda. Anda, sí, eso sabía. Ujú. Sí. Pero si yo tengo alguna duda sobre la aplicación que no funciona o algo que duda, me atienden en Estados Unidos. O sea, Mm. operan en Estados Unidos. Ellos están en Estados Unidos y operan en Estados Unidos, pero legalmente en Irlanda. Ok. Entonces, a mí me sucedió una cosa muy curiosa con LinkedIn y es así como descubrí yo esto. Me llega de pronto un cargo a mi tarjeta por un año de suscripción para la página web que yo tenía con ellos, porque ahí tienes la opción de hacer una página para tu negocio y yo tenía una página para mi negocio y me llega este cargo de un año. Y yo, ah, caray, pues si yo no lo compré, ¿verdad? Y entonces les pregunto y les digo, oigan, pues yo no solicité esto, ¿cómo es posible que me hagan el cargo? Y entonces es donde descubro todo este entramado, porque me respondían con evasivas, no me querían solucionar y bueno, todo parecía como que yo iba a perder ese dinero porque pues nadie se hacía cargo, ¿no? O Ya. sea, no, yo no sé, usted autorizó y el banco tampoco, el banco decía, es que usted autorizó en algún momento dado, usted le dio sus datos, usted autorizó. Pues ya me conoces, yo me fui más al fondo y entonces ahí descubro que tienen un acuerdo los de LinkedIn con PayPal y Sí. PayPal tenía yo una cuenta antigua que ya ni uso, pues PayPal fue la que procesó ese pago. De alguna manera PayPal fue capaz porque la tarjeta que yo tenía con PayPal estaba vencida, ¿ok? Pero sabemos que cada tarjeta está vinculada a una cuenta. Pues PayPal fue y buscó mi tarjeta nueva actualizada y de ahí hizo el cargo. Ole. Entonces, me parece una cosa impresionante cómo ellos tienen todos nuestros datos, toda nuestra información y quedamos totalmente expuestos y de cómo ellos no le pierden, ¿verdad? Ujú. Obviamente en ese cobro no me Claro. cobraron impuestos, pero conozco otras empresas que sí cobran los impuestos, pero no los reportan. Entonces, pues tienen más ganancia, porque te cobran Claro. los impuestos de tu país como si fueran, pero no te dan una factura, no te dan un comprobante. Entonces, pues ellos están nada más ganando más. Y lo mismo, quieres reclamar, tiene que ser a Irlanda. Y en Mm. Irlanda ellos, pues, te hacen una serie de requisitos y bueno, fue realmente muy desgastante, pero Ya. al final recibí mi dinero Sí. de nuevo, Te lo regreso. recuperé. Ok. Denuncié, aquí en México denuncié en la Guardia Nacional, denuncié también en Estados Unidos a un departamento de gobierno federal que cuida estas cuestiones, denuncié también en Europa porque también hay controles y después de todo esto me devolvieron el dinero, que no era gran cosa, pero bueno, Qué para barbaridad. mí es un dinero que yo no había autorizado, ¿verdad? Claro. Y Exacto. aparte porque me interesaba a nivel de investigadora, me interesaba conocer el entramado y la manera de funcionar de estas empresas. Ujú. Más que Sí. nada por eso lo hice. Entonces, pues fue muy interesante ver esta asociación con PayPal, como también el mismo banco todas estas empresas se benefician, ¿sí? De los fraudes. Ya, Los claro. servicios que utilizan los estafadores son los mismos servicios que utilizan las empresas legales. Totalmente. Sí. Entonces, si yo vendo publicidad, no me importa si quien me la está comprando es un negocio legal o es una estafa. Y eso es lo que pasa mucho con Facebook, con Google, con muchas empresas.
ellos no verifican la integridad del anunciante. Ellos solamente reciben el dinero por el comercial. Después, si es un anuncio de un trabajo que no es real, si es un anuncio de un político que no es honesto, si es una, no les importa. O sea, ellos solo venden Claro. la publicidad. Entonces, estamos hablando que así como ese caso, pues habrá N cantidad de casos donde hay empresas que están constituidas en algún país de primer mundo que legalmente pudiera tener su oficina ahí o su call center situado en ese país, pero la facturación procede en uno de estos paraísos fiscales Fiscales. Sí, para puede ser evadir. para evadir impuestos. Exacto. Y se los permite su gobierno y de Y ahí que entonces esto es entonces normal. ellos, perdón, Se lo permite su gobierno, es decir, que se ha exacto, normalizado por el propio, por la misma entidad gubernamental. claro, y lo hacen por eso, para Claro. que ellos los apoyen, ¿ves? Por eso luego, o sea, ¿cómo explicarte? Ellos les Mm, permiten tener estos paraísos fiscales, pero les cobran de otra manera. No la misma cantidad que pagarían en impuestos, pero digamos que es un impuesto escondido que les pagan de otra forma como apoyo a sus campañas bélicas y otros planes, ¿no? mira, nada más que interesante. Oye, pues que, ¿en dónde nos encontramos en este mundo, no? Y a veces uno cubre de la A a la Z todos los posibles escenarios cuando quiere abrir un negocio, cuando quiere abrir una organización, porque quiere hacer las cosas bien, porque quiere realmente cubrir todos los estatutos, el deber ser de manera ética. Y mira, ¿no? Lo que sucede. Parece que Sí. hay, estoy viendo, no sé si es mi pantalla o estoy, de repente veo como una manita por ahí, pero no sé si es alguno de ustedes que está levantando la mano o quieran hacer algún comentario. Con todo gusto pueden escribirlo aquí en el chat o levantar la mano también. Bueno, y otra de mis preguntas, Nadia, era el tema de, dice aquí, lo que habías manejado el tema los 25 minutos que se te van al momento en que rompes la concentración en una actividad y entonces pasas, irrumpes, porque traes esa ansiedad de tener que estar revisando que si ya te respondió a aquella, que si en esta aplicación ya hubo una respuesta, que si hay una notificación y estás dándole recorrido a todas las pantallas que tienes abiertas, ¿no? Sí, No sé si tienes algo más de información sobre ese dato en particular de lo que neurológicamente está ocurriendo cuando hacemos ese brinco. pues es que mucho se habla del multitasking, ¿no? De las mujeres, pero no Ujú, existe el multitasking, o sea, no puedes realmente estar haciendo muchas cosas a la vez. Lo que sucede es que hay cerebros, por lo general el cerebro femenino, que es más ágil para cambiar de una tarea a otra en un corto tiempo, ¿sí? Pero hablando en promedio, pues cuando estás poniendo atención y luego hay una interrupción de cualquier tipo, ya después tardas 23 minutos en volver a tener tu atención como la tenías. Eh, ujú. Depende mucho en qué ambiente estés, ¿no? Qué tantos distractores tengas, pero en general, pues esta cuestión de la atención plena, pues sí que es un reto en nuestros días, con todas las distracciones que tenemos. Claro. No, y hoy mismo, bueno, vemos que hay también nuevas metodologías en el aprendizaje, como el microlearning, por ejemplo, ¿no? Donde antes, pues ni qué esperanzas que estuviéramos hablando de llevar a cabo un curso, un seminario a través de una metodología de microlearning, donde la cantidad o el tiempo a contemplar para poder cubrir un contenido, pues era corto, ¿no? O sea, ahora es corto. Por lo mismo, por esa misma, digamos, el scope, ¿no? Ese rango
que hoy por hoy el ser humano está teniendo en el tema de concentración, que se ha reducido Tremendamente, tremendamente, sí. tremendamente y en las nuevas generaciones más. Peor eh, aún, por ejemplo, por eso los videos, si te das cuenta en TikTok, duran muy poco. En Shorts de YouTube es 1 minuto. Si dura más de 1 minuto, ya te lo pone como un video normal, ya no sí, es un short. sí. En TikTok son de menos del minuto, o sea, a veces son 30 segundos, 15 segundos, y la gente está constantemente pidiendo más, o sea, somos adictos a la dopamina que generamos de ese medio. Yo te puedo asegurar que de las personas que nos están acompañando hoy, ya se distrajeron, o sea, su atención ya se fue. Por eso yo fui muy breve y fui muy rápida, porque sabía que tengo muy poco tiempo para exponer los puntos, ¿no? Claro, Información, pues sí tengo más que me gustaría compartirles, claro. pero yo estoy consciente de esta reducción en el span de atención tan Ujú. importante. Y claro, bueno, que son temas también que dan pie a que uno pueda seguir monitoreando, pueda solicitar información, pueda ir ampliando, ¿no? Lo que nos has dejado nos deja también mucho que pensar en cuanto a nuestros propios hábitos, nuestras rutinas, ser consciente de las rutinas que tenemos y si somos consistentes con las nuevas rutinas que queremos implementar, sobre todo eso. Oye, Nadia, si hay alguna pregunta, ¿dónde te pueden contactar? ¿Algún correo? Sí, claro, pues al de guapalita, nadia.olivares@guapalita.com. Ok, También pueden visitar mi página arrobación.com, se los pongo aquí en el chat, sí, por favor. nadia.olivares@guapalita.com, y mi página web arrobación.com. Ahí me encuentran. Eh, por ejemplo, lo que me decías de los 23 minutos, son 23 minutos y 15 segundos. Hay un Ok. estudio, una señora que se llama Gloria Mark, Ujú, M-A-R, eh, que estima eso en 23 minutos y 15 segundos. Pero hay otros estudios que sitúan el rango entre 23 y 29 minutos para volver al nivel de concentración previo a la claro. interrupción. Sí. ¿Sí? Y por eso hay esas estrategias, ¿no? Como la Podomoro, como esas estrategias donde están invitando a que también te cronometres, ¿no? Que estés con un cronómetro en el cual no te distraigas, te concentres en una sola actividad por un espacio de unos 25 minutos, termines lo que tengas que terminar o apurarte a terminar en ese espacio, en ese rango de tiempo, para que suba tu máxima concentración, ¿no? En la tarea, en la actividad. Y bueno, pues habrá otras estrategias también. Oye, Nadia, pues bueno, pues Ay, qué interesante. agradecerte. Sí, dime, adelante. No, digo, qué interesante esto que estabas compartiendo. Sí, Es sí, muy buena sí. idea. Sí, sí, sí. Yo creo que también hay que ir viendo también ese tipo de estrategias que uno puede ir implementando. Y bueno, pues a lo mejor será tema para otro webinar, para otro capítulo con Nadia. Te agradecemos, Nadia, tu tiempo, tu espacio y el que hayas compartido este conocimiento tan valioso hoy por hoy en nuestro mundo. Nuestro mundo que cada vez está más digital, cada vez tiene acceso a más inteligencia artificial y pues que a veces normalizamos, ¿no? Estas rutinas sin tener la conciencia también de que pues es preciso tener también un balance para nuestro bienestar. Así es que, pues muchísimas Es gracias. fundamental. Yo les deseo a todos un equilibrio digital y que logren esta manera de trabajar más productiva. La soberanía Así, personal, esa nadie nos la puede quitar. Nosotros decidimos, ¿ok? totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Y bueno, pues estamos ahí al pendiente. Un fuerte abrazo, Nadia, hasta allá, hasta la tierra, Regia. Que estén todos muy bien y nos vemos Saludos hasta allá, de otro lado y del mundo. platicamos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.